Sí, licenciado, sí se ve. Efectivamente, licenciado, se mira muy bien. Sí, bueno. Bueno, pues hoy vamos a continuar con la cátedra y le vamos a dar seguimiento a aspectos que hablábamos del movimiento de la revolución del 20 de octubre del 44. Nosotros mencionábamos, ¿por qué les menciono del movimiento de octubre? Porque vamos a entrar a ver lo que es la contrarrevolución y lo que es la contrarreforma agraria. Y como ello está implícito lo que es el decreto 900, ley de reforma agraria, es necesario que hagamos una pequeña retroalimentación. Se habla de los 10 años de la época de la primavera democrática cuando Arévalo le entrega el poder a Jacobo Arbenz y Guzmán. Pero aquí hay algo muy interesante. En el periodo de Jacobo Arbenz y Guzmán lo mencionábamos con anterioridad, que se crea el decreto 900, o sea, ley de reforma agraria. En esa época, jóvenes, en el 44, cuando se hablaba de un acto o de una acción de carácter revolucionaria, pues realmente se hablaban de movimientos violentos. Hoy no. Hoy se habla de una reforma agraria, pero consolidada, de acuerdo a los acuerdos de voluntades de los grupos sociales que se dedican a la actividad agraria. Una reforma agraria en donde participa la sociedad civil, CODECA, los grupos indígenas, los grupos tribales, etc. Sin embargo, hay algo muy importante, que aún lo que es las cámaras empresariales, CACIF y todos ellos, cuando se habla de una reforma agraria integral, a ellos les tiemblan los pantalones. ¿Por qué? Porque ellos son los que ponen presidentes. Ellos son los que ponen a los diputados. Ellos son los que eligen a los magistrados y son a los que eligen al Congreso de la República. Ellos son los que aportan las cantidades dinerarias para las campañas políticas. Hoy, estas cámaras empresariales se están acercando al gobierno actual. ¿Por qué? Porque les tiemblan los pantalones, porque se les pueden iniciar acciones de carácter penal, evasiones fiscales, evasiones de aduanas. Aquí hay mucha cortina que cortar. Entonces, en esa época, lo que se da es que la United Fruit Company, siendo esta una empresa gringa, que era la exportadora del banano y que tenía su sede en Puerto Barrios, en Izabal, la sucursal en Escuintla, con el decreto 900, principia a darse lo que eran las expropiaciones. Pero se les reconocía a las partes que eran perjudicadas, se les perjudicaba en las expropiaciones. Hay algo muy importante. Lo que hacen estas empresas gringas en confabulación con el embajador yanqui, el embajador gringo en Guatemala, principian a armar la confabulación de que Jacob Arbenz y Guzmán tenía una filosofía o una ideología de carácter comunista y que estaba prestando el territorio nacional para el endoctrinamiento y prácticas de guerra de guerrillas a ciertos grupos cubanos
porque querían convertir toda Latinoamérica en comunista. Cuando llega esta información a Washington, creada por los personeros de la United Fruit Company y el embajador de los Estados Unidos, en los Estados Unidos principian por los medios de comunicación a decir de que Arbenz es comunista y que principian ya los cubanos a ingresar a Guatemala para querer invadir toda Latinoamérica y convertir Latinoamérica en comunista. Viendo eso, lo que hacen los gringos es que juntamente con Carlos Castillo Armas, a quien Rafael Trujillo lo manda a matar, porque Castillo Armas, cuando entrega el poder Jacob Arbenz, sube Castillo Armas, que había sido uno de los golpistas juntamente con los yanquis, en el sentido de que él toma el poder y a Jacob Arbenz Guzmán prácticamente lo saca desnudo en el aeropuerto, lo sacan del país, los golpistas. Yo no sé si les mencionaba a ustedes que hay biografías en donde lo sacan desnudo, en donde hay biografías en donde dice que el ejército y sus compañeros militares no lo apoyaron. Hay otras biografías en donde dice que él renunció, presentó la renuncia, se fue del país en virtud que no quería ver derramamiento de sangre. Vean ustedes, al actual gobierno se puso los pantalones al ganador. Aquí no se va a burlar estos corruptos con la voluntad del pueblo. Y el pueblo ha respondido. Al pueblo le han tenido miedo. Si no, ya lo hubieran sacado, como sacaron a Efraín Ríos Montt. Efraín Ríos Montt ganó la presidencia con el Partido Democracia Cristiana, pero se vendió. Le dieron un consulado, una embajada en España y mejor se fue a chupar. No defendió la presidencia. Después vino a dar el golpe de Estado, que es otra cosa. Como consecuencia de todo lo que yo les he mencionado, entonces, surge lo que es la contrarrevolución. ¿Y en qué radica esa contrarrevolución? En que todos los aspectos logrados en la época democrática, todos los aspectos que se habían conquistado en aspectos eminentemente agrarios, vienen a oponerse a los mismos porque les perjudicaba sus intereses. Y se da la contrarrevolución. ¿Y en qué consiste esa contrarrevolución? Es un movimiento revolucionario, reaccionario, diríamos. La contrarrevolución es un movimiento reaccionario que lo dan las personas a quienes les ha perjudicado sus propios intereses de la reforma agraria. La contrarrevolución es un movimiento revolucionario por medio del cual participan toda la clase de personajes latifundistas, terratenientes que se les han perjudicado sus intereses. Que se les han perjudicado sus intereses. Y la contrarreforma agraria, esta contrarreforma agraria principalmente se da en contra de la misma en virtud que los terratenientes y los latifundistas, a quienes se les perjudicó y utilizando todos los medios de comunicación, plantean de que es una reforma agraria de que realmente le perjudica completamente a la sociedad, de que le perjudica al pueblo, lo cual realmente no era así, actuando en una forma demagógica y a los medios de comunicación.
Bueno, tenemos lo que es la planificación de la reforma agraria que ya mencionábamos anteriormente, que para que se dé una reforma de una planificación agraria integral conlleva muchos elementos: la voluntad política del Estado, los consensos de la sociedad civil y todos los sujetos agrarios, la planificación de la reforma agraria, la intromisión en el interior del área rural, la creación de carreteras, la creación de escuelas y de centros de salud, los cuales veníamos mencionando con anterioridad. Y como consecuencia de la derogación que se da en la época de Carlos Castillo Armas del decreto 900, ley de reforma agraria, no se iba a quedar acéfalo, no se iba a quedar a cero lo que era la ley agraria. Y como consecuencia crean la ley de transformación agraria, que es el decreto 1551. Y aquí aprovecho, porque ahí en la facultad están vendiendo la ley de transformación agraria, decreto 15-51. Lo que sucede es que nosotros tenemos la costumbre de ser ahorrativos, hasta en la forma de pronunciar las palabras. Y el que creó, el que escribió, el que transcribió la ley, en la portada pone decreto ley de transformación agraria 15-51. Así no es, el decreto es 1551, ley de transformación agraria. Aunque su normativa está bien, la portada se encuentra mala. Yo se los hice ver y corrigieron con el guión, ya la dejaron ya directa, 1551. Bueno, en virtud de todo lo que había transcurrido, se firma el acuerdo, la firma de la paz, la firma del acuerdo duradero de la paz, la firma de la paz que se firmó el 29 de diciembre de 1999, 96-99, por Álvaro Arzú y la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca. 26 de diciembre de 1996, 27-29 de diciembre. Les voy a decir 29 de diciembre de 1996. Se firma el acuerdo de paz, pero para la firma de los acuerdos de paz jóvenes se dieron anteriormente varios acuerdos, que eran 12. Y dentro de ellos se firmó el acuerdo socioeconómico y situación agraria. La situación agraria y desarrollo rural y los acuerdos de paz. Estos acuerdos de socioeconómico y situación agraria y desarrollo rural, vean, realmente me pregunto, ¿se les ha dado seguimiento? ¿Hasta dónde la comunidad, por ejemplo, la coordinadora Codeca, por ejemplo, las asociaciones campesinas asociativas, por ejemplo, todas estas personas que conformaron esos acuerdos le han dado seguimiento a los mismos? Yo les puedo asegurar que esos acuerdos y convenios están engavetados. Porque si se les hubiera dado seguimiento a esos acuerdos y situación agraria, no existiesen los 2000 problemas de carácter agrario en el país. Porque esos acuerdos hablan de la solución de los mismos. Pero la problemática, jóvenes, radica en aspectos de fondo. Es que no solamente de crear un acuerdo y un convenio y tirarlo. Es que para la creación de un convenio deben de existir la participación de varias personas conocedoras de la materia. Se crea el acuerdo socioeconómico y situación agraria,
Pero como se trata de la solución del problema agrario del país, es necesario que la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos firme acuerdos y cartas de entendimiento con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en asistencia técnica crediticia para el pobre campesino en el interior de la República. Bonito, acuerdo socioeconómico y situación agraria. Se crea el presente acuerdo en virtud de las problemáticas sociales, económicas y políticas del país. ¿Por qué no se dice directamente? En el mismo la Universidad de San Carlos de Guatemala se compromete por medio de la Facultad de Agronomía junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a firmar cartas de entendimiento para sacar avante al país. ¿Cómo se va a lograr todo ello, jóvenes? Si en gobiernos anteriores, yo no recuerdo muy bien, creo que fue en la época de Vinicio Cerezo, cuando ¿cómo ponen a un mecánico de ministro de Agricultura? ¿Cómo van a poner a un doctor, a un médico de procurador general de la nación? Eso es algo insólito, es inaudito. Se da solamente en países como los nuestros, como lo dijera la candidata presidencial. En Guatemala dijo que la ignorancia, dijo, es la cultura de los pueblos. Señores, dice, yo creo que andaba marihuanada, andaba drogada, pero ya no le atinaba. Dice el partido Semilla, dijo, que nosotros somos ignorantes, nosotros los guatemaltecos. Pero ellos no se dan cuenta, digo, que la ignorancia es la cultura de nuestros pueblos. Miren cómo es de bruta. Yo le puse que la UNESCO iba a reconocer la ignorancia como patrimonio cultural de la cultura en Guatemala. ¿Y qué cabeza puede caber eso, jóvenes? Se ahorcó. Y eso fue el último día de campaña. Estaba igual que el que entregó el poder de hace 4 años. Hay que perseguir el delito, decía, porque ahí está el problema. ¿Cómo se va a perseguir el delito? Se persigue al delincuente, al actor, al del material, el actor material e intelectual. El delito es el hecho. Entonces, cada gobierno, dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pero yo creo que ahora el gobierno reconoció, ahora el Estado reconoció quién los puso, y los puso el pueblo. Y hoy el pueblo está defendiendo su voto. Entonces, precisamente, jóvenes, esto que estamos viendo lleva implícito más que todo el aspecto eminentemente político, económico del Estado. Porque fue el Estado el que firmó los convenios y creó las leyes. Pero como el pueblo siempre se ha mantenido en un status quo acomodado, acostumbrado a ver, hacer y dejar pasar. Hoy el gobierno reconoció que se debe de respetar el voto del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, o la voz de Dios es la voz del pueblo. Eso es en sí lo que trae consigo estos acuerdos socioeconómicos y situación agraria, que esperemos que en el nuevo gobierno tengan la oportunidad de poder desarrollar todos esos aspectos eminentemente de carácter agrario que requiere el país. Entonces, ya, con ese preámbulo,
Vamos a iniciar ya en concreto la clase. Veamos entonces que Carlos Castillo Armas procedió inmediatamente a contrarrestar todos los cambios en los 10 años anteriores, a eliminar las nuevas organizaciones como aspecto de conciencia política progresista que se había desarrollado. Castillo Armas derogó hasta el decreto 900. Castillo Armas era una persona de derecha que se da el golpe de Estado y lo nombran a él presidente. Este gobierno derogó la ley de reforma agraria. Y lo peor fue lo siguiente: no es que haya abierto las posibilidades, abrió el aspecto para que fueran analizados y estudiadas todas las expropiaciones, para que las tierras volvieran a sus terratenientes o a sus dueños anteriores. Es decir, entonces, que lo que se buscaba también que la United Fruit Company recuperara todas sus tierras, todo lo que les había sido expropiado. Entonces, les mencionaba a ustedes en qué consiste la contrarreforma agraria. Este fue un movimiento, les decía, reaccionario, impulsado por personas, grupos o instituciones que fueron afectados en sus intereses por la reforma agraria. Se opusieron definitivamente a esa reforma agraria. Por eso es que se le llama contrarreforma agraria y que fue un movimiento reaccionario de personas y de instituciones que se opusieron a la reforma porque les fueron perjudicados todos sus intereses por el decreto 900, en donde existieron medios de difusión ligados a ellos por razón de dependencia económica. Algunos manifiestan que no hay nada que reformar, otros recurren a la difamación y otros adoptan actitudes demagógicas. Entonces, este movimiento de contrarreforma agraria es un movimiento reaccionario de personas, instituciones, políticos y políticas que les perjudicaron en sus propios bienes e intereses, utilizando a los medios de comunicación, en donde ellos se manifestaban que no había absoluto que reformar y que las reformas perjudicaban al Estado, perjudicaban a los latifundios, les perjudicaban a ellos, adoptando discursos populistas y aspectos de carácter eminentemente demagógicos. Esto lo vimos en una de las clases anteriores, de la planificación de la reforma agraria, de la intervención del Estado en la agricultura. ¿Cómo es que el Estado interviene? A través de sus políticas públicas, dotación de tierras, dotación de créditos, dotación de tecnicismos. ¿Y cuál es la necesidad de la planificación? Es lógico que para los cambios de carácter estructural en un aspecto de carácter agrario debe de haber una planificación. La planificación debe estar integrada por sus fases, los que los mencionábamos anteriormente. Y esas bases para la planificación de una reforma agraria jurídica integral a escala nacional. Pero si no se logra la reforma agraria en 4 años, entonces por lo menos debe de abrirse los espacios y buscar cambios estructurales en materia agraria. Pero ¿cómo nos vamos a apoyar si no hay reforma? Entonces apoyémonos en los acuerdos de la situación agraria y social y económica para los cambios de carácter estructural,
Porque yo sé que en el Congreso, si alguien hace el planteamiento, no hablemos de una iniciativa de ley de una reforma agraria, pero se puede hablar de una iniciativa de cambio de estructuras, de dotación de tierras, de la Universidad de San Carlos, de su participación política, apoyando, aconsejando aspectos de carácter agrario en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través de estudiantes y de profesionales. Como toda resolución prácticamente, tanto en la Corte de Constitucionalidad como en el Congreso, son acciones de carácter política, pues buscar los mecanismos y las mediaciones para en busca de los satisfactores de carácter social. Pero esa conciliación y ese convencimiento, eso es lo difícil de los operadores políticos en el Congreso. Porque los diputados, su salario es de 29,000 quetzales. Pero ellos quieren que a través de las iniciativas de ley ellos aprueban, les pasen 1,000,000 de quetzales por cada iniciativa. O más. O mes a mes le están duplicando los salarios. Les dan 10 plazas fantasmas a cada uno. Esperemos que con el nuevo gobierno y estos cambios de nueva junta directiva se acaben todas esas mañosadas que existen. Todo ello, entonces, es una problemática a nivel nacional. Es algo que se requiere, por eso es que aún andan buscando ministros para el presente gobierno. Gente académica, gente que no tenga necesidad de ir a robar, gente que esté comprometida con el pueblo de Guatemala. Van a llegar ministros que realmente no conocemos, ni sabemos quiénes son, pero vamos a ver la hoja de vida, se van a dar cuenta que son académicos, gente que nunca ha participado en política, operadores para la administración como buenos gerentes, que es lo que se requiere en el Estado como bases de un cambio de estructuras. Pero no como los actuales ministros que tienen su presupuesto millonario. Ahorita ya vamos a finalizar el año y no han invertido todo su presupuesto. Unos no han invertido ni la mitad. ¿Qué es lo que quieren hacer con la otra mitad? Se lo quieren robar. ¿En qué invierten? En obras, en lo otro. Y ahí viene el 30% de las comisiones. Y aquel que no termina de invertir su presupuesto, ese dinero pasa a las arcas nuevamente del Estado. Pero la base de todos ellos no invierten en todo el presupuesto, principalmente en un gobierno que va a terminar porque se quieren robar todo. Ahorita en la transacción que hay, ya el día de entregar el cargo el 14 de enero a las 14 horas, cuando vayan a sus oficinas, jóvenes solo van a encontrar los papeles del baño, los rollos, que es lo único que dejan, porque se llevan hasta las repisas. Los escritorios, computadoras, no dejan nada a estos mareros. Cada gobierno que va a tomar posesión no tiene ni dónde sentarse, porque todos se lo han robado. Pero esa es la clase de políticos que nosotros hemos elegido, lamentablemente. Bueno, esperemos, démosle el beneficio de la duda al actual gobierno y a ver qué sucede en estos 4 años. Yo les mencionaba a ustedes algo del comentario que hacíamos de la Ley de Transformación Agraria del decreto 1551. Este decreto 1551, jóvenes, es el que entra en vigencia cuando es derogado el decreto 900, Ley de Reforma Agraria.
en la época de Carlos Castillo Armas. Pero este decreto 1551, cuando ustedes lo miren, cuando lo bajen por internet o compren la ley, se van a dar cuenta de su parte considerativa. La presente ley, considerando que el Estado de Guatemala reconoce la necesidad de la dotación de tierras, de la dotación de créditos para la gente del campo que la necesita, considerando el Estado que es necesidad sine qua non de elaborar proyectos para el sostenimiento y desarrollo sostenible. Miren, jóvenes, los considerandos son filosóficos. Cualquiera al leerlos dirá, qué ley, qué espíritu para la creación de esta ley de transformación agraria. Miren, ahora váyanse a la normativa y ley. Es una ley muy exclusiva para los terratenientes y para los extranjeros. Aquí se relaciona muy poco en cuanto a aspectos del minifundio, pero habla más aspectos relacionados con el latifundio de los criollos y de los extranjeros. Entonces, es una ley bastante, no es contraria es contrario a los sentidos ideológicos y filosóficos de su creación en sus considerandos. Pero realmente es una ley que perjudica en el sentido de su formación y de su aplicación a las personas de escasos recursos económicos que viven en el campo, porque es una ley bastante demagógica. No se concentra desde un punto de vista eminentemente, diríamos, imparcial. Tiene muchos aspectos selectivos cuando nos referimos a aspectos relacionados con el latifundismo. Escribía, puede afirmarse categóricamente, antes de constituir un instrumento jurídico que pretendía la transformación en la vida, en el medio de la vida y en los sistemas de producción de la tierra, como demagógicamente lo señalan sus bases. Creadores, los creadores de la ley. Las voy a leer despacio. Miren, pues, puede afirmarse categóricamente, antes de constituir este instrumento jurídico, que pretendía la transformación del medio de vida y los sistemas de producción de la tierra. Eso es lo que se pretendía. Pero demagógicamente lo señalan sus bases. Los diputados no pusieron atención al problema esencial del medio del agro social. Lo peor es que distorsionaron la verdad y dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros para a los criollos extranjeros en sus partes considerativas. Pero en el articulado niegan ese y muchos propósitos que deberían resolver esencialmente. Es decir, que su parte considerativa, su espíritu, su filosofía, no coincide con su articulado. Al hacer un análisis al decreto, con objetividad desde el punto de vista económico, social y con rigor académico, los legisladores no pusieron atención al problema esencial del medio agrosocial. Lo peor es que distorsionaron la verdad, dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros para mantener en ociedad la tierra y que tanto necesita nuestra raquítica economía a efecto de lograr su desarrollo y de sacar al país del marasmo en que se encuentra. En otras palabras, realmente el legislador distorsionó completamente la verdad al hacer
aspectos o leyes que favorecían a los latifundios criollos y a los extranjeros, y que por lo tanto mantenían las tierras abandonadas sin hacerlas producir. Bueno, la ley de transformación agraria hace de menos dos problemas del medio rural guatemalteco: el latifundio y el minifundio. Olvida las condiciones inhumanas en que viven las masas campesinas. Definitiva, entonces, el pomposo nombre que ostenta el decreto 1551 es una cruel ofensa a los derechos democráticos de la sociedad moderna, ya que en sus núcleos populares, bueno, por lo menos aspira a que el hombre no muera de hambre. En otras palabras, se le han dotado de pequeñas parcelas de mala calidad a la gente del campo para que por lo menos puedan, puedan producir para su mantenimiento en cierto periodo. Pero ¿en qué periodos se ha dado esa dotación? En este gobierno no ha habido apoyo económico ni dotación de tierras para las clases campesinas. Entonces decíamos, con respecto a los acuerdos socioeconómicos y situación agraria, decíamos que estos acuerdos se elaboraron antes de la firma de los acuerdos de paz. Al analizarlos y estudiar cada uno de ellos, lo que es la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, junto con el gobierno de Guatemala, a través de sus comisiones que desaparecieron, a saber quiénes desaparecieron, formaron esos acuerdos que son 12 y dentro de ellos tenemos el de la situación agraria. La pregunta es, ¿quiénes firmaron esos acuerdos? ¿Quién fue el representante de Guatemala para la firma de los acuerdos de paz? El presidente era Álvaro Arzú y uno de sus representantes que hoy está preso. Señores, el señor general que aquella época andaba bien entacuchado que no cabía, tramitando asuntos relacionados con los acuerdos de paz y hoy en el bote. Esos han sido nuestros representantes y posteriormente fue presidente de la República. Nos han engañado, como dice la canción. ¿Por qué firmaste por los mismos? Si tú sabías que me tenías que yo era de tu ojo lindo, de tu cara. ¿Por qué seguir votando por los mismos? Miren, hoy está detenido, está preso cumpliendo años. No era él el inocente. No era él el inocente en Estados Unidos, como Valdizón. No eran ellos los inocentes como Mario Estrada. No todos se han declarado inocentes. Que no jodan, hombre. Valdizón reconoció de los lavados de dinero realizados en Estados Unidos. Mario Estrada reconoció en Estados Unidos que es narcotraficante. Y todo ello para bajar las penas. Hoy este señor acepta los cargos de los hechos que se le imputan para la reducción de penas.
Eso es lo que nosotros hemos tenido con el señor Otto Pérez Molina. Revisan ustedes los periódicos de 1996. Ahí aparece él como representante del Estado con la firma de los acuerdos de paz. Y después nos engaña, convirtiéndose en un gran delincuente y corrupto. Hoy aceptando los hechos que es culpable. No que era inocente, pues. Pero como los legisladores le crearon una nueva ley a todos ellos de reconocimiento de cargos, porque al reconocimiento de cargos les bajan la pena. Eso es lo que nosotros tenemos. En vez de subírsela. Derivado de los acuerdos de paz sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de la población. Fíjense, pues, la filosofía de estos acuerdos. Superar la pobreza extrema, discriminación, marginación social y política del país, constituido fuente de conflicto e inestabilidad. En otras palabras, este convenio, este acuerdo tendía a la superación de las pobrezas. Se trataba que no hubiese discriminación, ya no hubiese marginación social y política. ¿Por qué? Del país que estaba constituido, de un país que realmente es inestable, principalmente en el área rural. Es necesaria, dice, una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos, que brinde seguridad jurídica y que favorezca la resolución de conflictos. En estos acuerdos jóvenes relacionados con el aspecto socioeconómico, enmarcaba la resolución de los conflictos de tipo agrario por medio de las municipalidades, por medio de la Secretaría de Asuntos Agrarios, por medio de programas como teníamos el acuerdo sobre ProTierra, con tierra y otras instituciones de carácter agrario. Realmente no se ha visto porque no ha habido seguimiento a cada uno de estos aspectos. Entonces, la situación agraria y el desarrollo rural tiene que dar respuesta a la mayoría de personas que viven en el área rural y es la más afectada en una pobreza extrema, aspecto que las instituciones del Estado han demostrado sus debilidades. ¿Por qué ha demostrado las debilidades el Estado? Porque no les ha dado seguimiento y cumplimiento y fortaleciendo a cada una de esas instituciones o a cada uno de esos aspectos. La transformación de la estructura de la tenencia de la tierra y uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra sea base de su estabilidad económica fundamental, de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y de su dignidad. En otras palabras, se buscaba seguridad, se buscaba trabajo, se buscaba un equilibrio en cuanto a los aspectos relacionados con las personas del campo. Como consecuencia, los acuerdos de paz marcan un hito, es decir, marcan una dirección en la historia de Guatemala. ¿Qué dirección marcan? Reconoce a la sociedad guatemalteca como un grupo pluriétnico, multilingüe y pluricultural.
Sí, y los acuerdos de paz también reconocen a los pueblos garífuna, xinca y a los incas. Esos dos aspectos son sumamente indispensables y que por lo tanto en el interior de la República también los grupos étnicos, los grupos tribales, los grupos eh, que se encuentran en el interior de la República, que son reconocidos en cada uno de esos pueblos, buscan ese reconocimiento que todavía los hace ser muy originarios, a pesar de las indoctrinaciones de los españoles que les inculcaron en esos momentos. Bueno, tenemos derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son esos derechos? Tenencia comunal o colectiva, como la individual, derechos de propiedad y de posesión. Es decir, que de acuerdo a esos convenios sociales, económicos y políticos, debe de existir ciertos derechos en cuanto a la posesión. Al tener la posesión, se entiende que puede ser el titular de la misma. Regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. Es decir, que de acuerdo a estrategia del decreto 1551 y otros aspectos que se han modificado, debe de haber regularización cuando hay dotación de tierras, cuando salen de la potestad del Estado estas, principalmente cuando se han conformado o constituido como patrimonio familiar agrario. ¿Por qué? Porque se busca la seguridad y la estabilidad de la familia. Por eso de la regularización. Luego la tenencia de la tierra y uso administrativo de los recursos naturales. Es que no se le puede dar tierra al campesino. El campesino va a ir a sembrar maíz, está bien. Va a ir a sembrar frijol, está bien. Pero ¿qué le va a producir? ¿Dónde va a tener él utilidades? Ahí no se va a dar un desarrollo sostenible. Ya estos, es poca los recursos que le quedan como excedentes para poderlos llevar al mercado. Debe de haber entonces el cambio de otras políticas de inversión con respecto a los recursos naturales. La creación de viveros, de camarones, de cuestiones industriales, ya un sistema eminentemente capitalista. Ya no seguir con las mismas tradiciones de llevar el hacha y el asadón en el hombro, sino que buscar la tecnificación, los abonos, apoyar a las masas campesinas con maquinarias para salir de la situación en la que se encuentran. Aquí siguen sembrando con el mentado chute, creo que se le llama. Se siembra, se le ponen 3 granitos, se siembra. Señores, ahora hay máquinas que ellos mismos hacen el surco y la misma máquina va sembrando lo que es el maíz y el frijol o otro tipo de productos. Otras máquinas que abren hasta el hoyo y la que viene atrás viene sembrando la planta o trasplantando. Pero nosotros seguimos en lo mismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a los políticos no les conviene la superación de la gente campesina ni de nadie, porque ellos quieren tener al pueblo en la ignorancia. Como dijo la señora, que la ignorancia es la cultura de los pueblos. Sí, porque a través de la ignorancia y de una lámina, todo el pueblo va a ir a votar por el mismo corrupto. Se deben de abrir los espacios, escuelas, la universidad, ya no poner tanta trampa para que no puedan ingresar los estudiantes. Es la universidad del pueblo,
que se inscriba el que pueda y el que entre. Pero como hay aspectos reguladores, se le debe de dar cumplimiento a los mismos. Pero se deben de romper los esquemas. ¿Por qué se complica tanto el ingreso a gente que quiere ir a la universidad? No ingresé porque no me aceptaron. No ingresé porque perdí el examen. No, pero en parte, en parte, en donde estudió la primaria en una aldea, la secundaria en un municipio. ¿De qué se graduó? De bachiller en computación. Señores, él va a entrar a la universidad, principalmente a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por lo tanto, debe de llevar buena formación académica. El Internet, los celulares vinieron a entorpecer la mente de los milenios. Hay unos que no pueden multiplicar, porque para multiplicar tienen que meterse a la computadora. Y con malos profesores en las aldeas, con malos profesores en las escuelas, en las primarias, con malos catedráticos en educación media. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que no puedan ingresar a la universidad porque no pueden resolver un problema matemático de 20 más 20 es 40? Es el mismo Estado el que quiere mantener al pueblo en la ignorancia, porque ellos saben que manteniendo al pueblo en la ignorancia, ahí reciben su voto y continúan manteniéndose en el poder. Esos esquemas hay que ya quitarlos y tirarlos. Hay que poner nueva metodología en los programas de estudio en las escuelas. Bueno, sigamos. El derecho relativo a la tierra de los pueblos indígenas, tenencia comunal o colectiva, como la individual de derechos de propiedad y posesión, la regularización de la tenencia de la tierra y su uso administrativo, la redistribución de las tierras comunales, adquisición de tierra para el desarrollo de la comunidad indígena. Sigamos. El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria se debe de democratizar y ese desarrollo participativo. A ustedes no se les mencionaba que cuando van por Chimaltenango, ustedes están viendo en las carreteras de un lado y otro, en donde las mujeres están arrancando rábanos, remolacha, repollo, de todo lo que se está dando en esos pequeños pedazos de tierra, en esas pequeñas parcelitas. Entonces, debe de darse la oportunidad para el desarrollo económico y participación también de la mujer. La democratización. Luego tenemos, desde luego, educación, capacitación, salud, seguridad social, vivienda, trabajo. En ese desarrollo social, jóvenes, de acuerdo a esos convenios, es sumamente indispensable que todas las empresas en el interior de la República deben de coadyuvar, deben de cooperar en la creación y en la construcción de escuelas para la educación, contratar buenos maestros. Estas empresas, con el apoyo de la participación pública privada, crear centros de salud que lo necesitan. Debe de haber seguridad social, la vivienda, la creación de viviendas en esos sectores. Y la seguridad principalmente en el trabajo, porque al darse ese desarrollo en las comunidades, ya la persona no va a emigrar a la capital. Va a tener trabajo, va a tener en dónde estar ocupado y obteniendo utilidades.
para el sostenimiento de la familia. Entonces, es una situación compleja, pero no es imposible. Sigamos la situación agraria y el desarrollo rural, su participación, el acceso a la tierra y recursos productivos, estructura de apoyo, la organización productiva de la población rural, el marco legal y seguridad jurídica. Ese marco legal debe de estar regulado. Al estar regulado, hay seguridad jurídica y por lo tanto se da la protección de carácter laboral. Y al darse todos esos elementos concatenados, jóvenes, tenemos el registro de la propiedad, tenemos el catastro, hay protección del medio ambiente, tenemos los recursos, los cuales nos van a garantizar tantos como aspectos de carácter patrimonial y que nos va a servir para salir de su desarrollo. Bueno, tenemos lo que es la modernización de la gestión pública y política fiscal, lo que les mencionaba, que al salir del subdesarrollo a través del desarrollo sostenible va a haber excedentes y los excedentes nos van a dar utilidades y como consecuencia el Estado, el Estado al ver que el país está saliendo de su desarrollo va a incrementar también los impuestos relacionados con las políticas fiscales. Cabal son las 8, pero vamos a seguir, porque yo creo que el viernes ustedes tienen asueto. Estoy mal. El viernes es 15. Finalizamos, jóvenes, el módulo número 2 y entramos con el módulo número 3. Adelantemos un poco, que vamos bien. Ya el segundo examen son 40 puntos y a un punto serían 40 preguntas. No, son 20 preguntas a 2 puntos. Bueno, miren pues. Es que me río. La relación jurídica agraria, la titularidad agraria y los institutos del derecho agrario es lo que conforma el módulo número 3. ¿En qué radica la relación jurídica agraria? Principiamos con los sujetos del derecho agrario. Vamos a ver, son las 8. 10 minutos, no más, 15 minutos. Los sujetos del derecho agrario, jóvenes, lo conforman todas las personas que participan en la actividad agraria. Los campesinos, los agricultores, las cámaras agrarias, los bancos agrarios, las, las comunidades agrarias, las compañías agrarias, las empresas agrarias, los individuos, las personas individuales o jurídicas son sujetos, ellos son sujetos, son elementos que se dedican a la actividad agraria. Sujetos del derecho agrario. ¿Quién es el agricultor campesino? Sencillamente, el agricultor campesino es la persona que se dedica a la actividad del campo. No importando si eres el que cultiva sus propios terrenos o terrenos ajenos. Él es un trabajador campesino que se dedica a la actividad del campo, agricultor campesino. ¿Y quién es el agricultor campesino pobre? Eso es diferente. Este es aquel que no tiene en dónde poder trabajar porque carece de la tierra.
Y si tiene una pequeña porción, jóvenes, es para su subsistencia de él y de su pobre familia. ¿Y quién es el agricultor o campesino pobre? El agricultor es el que les mencionaba. Entonces, ¿quién es el agricultor o campesino medio? Este tiene sus tierras, las cultiva, cosecha, tiene excedentes, vive con su familia. Pero comete un error que se la lleva o cree ser el muy independiente. Y al ser muy independiente, entonces viene lo que es aspectos que le perjudican en cuanto en cuanto a la producción, y viene a caer en manos de los terratenientes y de los usureros. Y como consecuencia, pierden su tierra. ¿Quién es el agricultor o campesino rico? Este tiene máquina. Este agricultor campesino rico tiene materia prima, tiene abonos, tiene un sistema eminentemente técnico, está actualizado, el producto de primera calidad, el producto con su revisión de calidad es exportado. El malo lo que nos lo dejan acá para nosotros, para nuestro consumo. El dinero de las exportaciones es depositado en bancos extranjeros. Este regularmente no trabaja él personalmente las tierras, sino que paga a través de la fuerza de trabajo el reconocimiento de la mano de obra. Luego tenemos el obrero agrícola, tenemos el obrero agrícola propiamente dicho, mozos colonos, jornaleros, empresa agrícola, la empresa campesina asociativa, como es que nace, surge, las cooperativas agrícolas, las sociedades agrícolas, la posesión agraria, la propiedad agraria. Entonces, para finalizar la explicación que ya les di, les voy a leer cada uno de los conceptos doctrinarios de cada uno de ellos, o la definición, o qué es lo que conforma cada uno de estos elementos. Sujeto agrario es toda persona individual o jurídica que realiza una actividad agraria o interviene en las relaciones agrarias. Son sujetos agrarios los campesinos, los arrendatarios, subarrendatarios, los empresarios agrarios, los aparceros, aquellos que trabajan ciertas partes, los trabajadores del campo, las comunidades indígenas y comunidades campesinas que tengan o no personalidad jurídica, quienes se harán representar con base en el derecho consuetudinario indígena. Y este derecho consuetudinario como fuente del derecho lo conocemos desde el punto de vista doctrinario. Campesino en general es el que trabaja la tierra en forma directa y en beneficio propio, sin importar que la tierra sea suya o no. Campesino pobre es el que no tiene tierra, o la que tiene es insuficiente para darle ocupación durante todo el año agrícola. Vive del cultivo de la misma en beneficio propio, utiliza los medios rudimentarios y la producción que obtiene no le es suficiente para su subsistencia. Campesino medio es el que tiene tierra suficiente y le da ocupación para todo el año agrícola, viviendo su núcleo familiar de esa actividad. En ocasiones produce excedente y venden en el mercado vecino. Tienen una idea infundada, les decía, de independencia, pero paulatinamente cae en manos de los terratenientes ricos y del usurero local,
perdiendo sus tierras. Por último, tenemos el campesino rico. Es el que tiene una extensión de tierra que no puede cultivar exclusivamente. Es un latifundista que tiene grandes extensiones de tierra y que no las puede cultivar personalmente, sino que utiliza temporalmente fuerza de trabajo asalariada y ha logrado cierto grado de técnica en el proceso de producción. Jóvenes alumnos, yo sé que ustedes están cansados, yo también, y aquí nos vamos a quedar. Yo creo que el próximo viernes es asueto, porque cae día viernes 15 de septiembre, 202 años, supuestamente, entre comillas, de vida independiente. ¿Hay alguna pregunta? Si no, nos miramos el próximo día de clase. Pasen ustedes, feliz noche. Gracias, licenciado. Muy amable. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Link. Gracias por la clase. ¿Qué tal? Feliz noche, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.